cómo ha permitido la evolución a los animales desarrollar sus increíbles órganos sensoriales a lo largo de las eras. Nuestro mundo está lleno de animales muy diversos, cada uno de ellos con órganos sensoriales únicos que han sido moldeados y esculpidos a lo largo de millones de años de evolución inspiradora, tejiendo una historia de adaptación. Los secretos del entorno, cuidadosamente captados por el sistema sensorial, cobran vida en nuestro interior, vibrando a través de las vías del sistema nervioso. El sistema sensorial funciona a través de células receptoras especializadas que convierten los estímulos externos en cambios en los potenciales de membrana. Cada sensación, cada emoción, cada reacción tiene su origen en este complejo y magnífico ballet. Es en el corazón mismo de nuestro ser donde tiene lugar la interpretación, donde las señales toman forma, donde las reacciones encajan como piezas de un rompecabezas divino. El sistema nervioso central analiza, comprende y orquesta nuestras respuestas, haciendo vibrar cada fibra de nuestro ser a través de los mensajeros del sistema nervioso periférico. El ser humano y la mayoría de los animales han desarrollado 5 sentidos distintos. La quimiosensación se descompone en 2 sentidos principales, el gusto y el olfato. Estos 2 sentidos se basan en la interacción de señales quimiosensoriales con receptores moleculares. Todas las percepciones visuales pertenecen a un único sentido, la vista, que utiliza la luz reflejada o emitida por los objetos para explorar el entorno circundante. El oído se considera un sentido único y se dedica específicamente a la percepción de sonidos, mientras que el tacto se dedica a la detección de estímulos mecánicos, como la temperatura, el dolor, la presión y las vibraciones. Cada sistema sensorial, ya sea especial o general, requiere receptores sensoriales para detectar el estímulo. Las distintas células receptoras sensoriales están especializadas en detectar diferentes tipos de estímulos y se clasifican según el tipo de estímulo detectado. La selección natural ha desempeñado un papel clave en la determinación de las funciones de los sistemas sensoriales dentro de cada especie, lo que ha dado lugar a variaciones en estos sistemas según la historia evolutiva específica de cada linaje. De este modo, los receptores sensoriales han evolucionado en paralelo a la evolución de los estímulos externos. Querido viajero, muy buenas. Hoy nos vamos a descubrir el mundo de la percepción animal, a explorar las increíbles historias de adaptación y evolución que han dado lugar a la rica diversidad sensorial actual. Pero antes de emprender tu próxima aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perder nada. Gracias y buen viaje. En general, podríamos suponer que los animales necesitan redes neuronales para sentir, percibir y comportarse, porque estas redes realizan complejos cálculos neuronales que les ayudan a sobrevivir. Sin embargo, las amebas y otros organismos unicelulares pueden desplazarse y percibir su entorno, sin necesidad de un sistema nervioso complejo, gracias a un proceso conocido como quimiotaxis. No es de extrañar, pues, que los organismos unicelulares posean estructuras sensoriales sencillas pero eficaces.
poseen el mecanismo sensorial más primitivo y posiblemente los medios más sencillos de procesar la información que reciben del medio que les rodea. Esto es especialmente evidente en el caso de la visión, con un oceloide funcional similar a un ojo en los dinoflagelados, y en el caso de las cianobacterias, que parecen tener lo necesario para calificarse como uno de los sistemas de visión más elementales. Los sentidos del tacto y el oído también proceden de organismos unicelulares. Sin embargo, en el caso de la quimiosensación, se ha propuesto que el sentido del olfato se define más correctamente por el sistema neural utilizado, lo que implica que la olfacción evolucionó después de la transición a la pluricelularidad. La vía visual es sin duda una de las maravillas de la naturaleza. La capacidad de ver de cerca y de lejos, en blanco y negro y en color, abarcando un amplio campo de visión, es sin duda una ventaja evolutiva de proporciones notables, casi milagrosas. Para comprender la historia de la visión, tenemos que retroceder en el tiempo para explorar las teorías de la evolución del ojo. Paso a paso, comprenderemos cómo se ha desarrollado este órgano a lo largo del tiempo. Los científicos se han dividido en dos bandos. Por un lado, estaban los que creían que los ojos tenían un origen polifilogenético, es decir, que el ojo evolucionó de forma independiente en varias ocasiones en distintas especies. Por otro, los que creían en una teoría monofilogenética, afirmando que todos los ojos derivaban de un ancestro común y que cada tipo de ojo evolucionó por separado según las necesidades específicas del organismo. Según estudios recientes, la tendencia es favorable a la segunda teoría, es decir, al origen monofilogenético de los ojos. La investigación genética ha revelado que el gen PAX6, responsable de la capacidad de detectar la luz, está presente en todas las especies videntes. La presencia de los tres tipos de ojos en los moluscos sugiere intrínsecamente un origen monofilogenético de este órgano visual. Aún se desconoce el tiempo exacto necesario para que se produjera esta evolución a partir de una única especie ancestral. Los biólogos han identificado 4 etapas clave en la evolución del ojo: aparición de fotopigmentos eficaces, adquisición de la direccionalidad, formación del pliegue de la membrana fotorreceptora y desarrollo de la capacidad de enfoque óptico. Hace 600 millones de años, los primeros organismos desarrollaron el órgano visual más primitivo, consistente en un único fotorreceptor compuesto por 2 sustancias químicas distintas: un receptor sensible a la luz y un pigmento. Su única función era detectar la presencia o ausencia de luz, actuando como una especie de interruptor eléctrico con solo 2 estados posibles: encendido o apagado. El uso de esta estructura era relativamente sencillo, ya que no se utilizaba para la percepción del movimiento o la localización como nuestros ojos modernos. En cambio, su función estaba dedicada a un proceso llamado fotoperiodicidad, equivalente al ritmo circadiano moderno. En presencia de luz, se producían determinadas reacciones, mientras que en su ausencia se inhibían. Conozcamos a un espécimen dotado de este primer sistema visual. Este animal marino es muy primitivo. El mixino se parece a una anguila y no tiene mandíbulas.
Sus ojos son muy simples y se parecen a los órganos pineales de los vertebrados no mamíferos, con la diferencia de que están situados a ambos lados de la cabeza. Curiosamente, a pesar de estos ojos, el mixino parece casi ciego y reacciona muy poco a la luz, incluso si se le quitan los ojos. Parece que los ojos del mixino no están diseñados para la visión. De hecho, parecen desempeñar un papel similar al de un órgano circadiano, lo que significa que podrían ayudarle a regular sus ritmos biológicos, como nuestro reloj interno. Un ejemplo notable de la evolución del sistema de visión son los campos de desarrollo observados en los ojos de las lampreas. Estos cambios apoyan la hipótesis de que los antepasados de las lampreas sucedieron a los de los mixinos en el curso de la evolución. De hecho, los ammocoetes o larvas de lamprea tienen características oculares similares a las del mixino. En la fase larvaria, sus ojos son pequeños, están hundidos bajo la piel y tienen una retina relativamente indiferenciada, lo que les confiere una visión muy limitada o incluso inexistente. Sin embargo, con el tiempo, se produce un lento proceso de diferenciación neuronal en un orden específico. Se forman células ganglionares, seguidas de células amacrinas y horizontales, luego fotorreceptores y, por último, células bipolares. Esta secuencia de diferenciación es similar a la observada en los vertebrados mandibulados en el desarrollo de su retina. Cuando se produce la metamorfosis a lo largo de cientos de miles de años, el ojo de la lamprea experimenta importantes transformaciones. Se agranda considerablemente, su retina se diferencia por completo, se desarrolla el cristalino. La córnea se divide en capas escleral y dérmica, lo que permite al ojo moverse con respecto a la epidermis, como en los peces con mandíbula. Se desarrollan los músculos extraoculares y, por último, el ojo irrumpe en la superficie para formar un órgano visual similar al de los vertebrados. Este proceso de desarrollo del ojo en las lampreas sugiere que estos animales han heredado su aparato visual de un antepasado común, que comparten con los mixinos. La existencia de un ojo larvario similar al de la pintarroja, que se transforma en un ojo de tipo vertebrado en la edad adulta, apoya la idea de que las lampreas evolucionaron a partir de un antepasado común con la pintarroja. La siguiente etapa en la evolución del ojo fue la fusión de estos fotorreceptores para formar una mancha ocular. Este avance permitió al organismo detectar la intensidad de la luz. En términos sencillos, si se activaban varios fotorreceptores en una mancha ocular, significaba que había una fuerte luminosidad y viceversa. Esta adaptación mejoraba la percepción de la luminosidad circundante. Una vez más, los científicos han descubierto pistas en el desarrollo embrionario. Al principio del proceso, se desarrolla una estructura neural que da lugar al ojo, formando dos sacos o vesículas a cada lado. Más tarde, cada vesícula se enrolla para formar una retina en forma de C, que recubre el interior del ojo. Es muy probable que la evolución siguiera un patrón similar. En una fase posterior del desarrollo embriológico, a medida que la retina se pliega hacia adentro, se forma el cristalino, lo que provoca un engrosamiento de la superficie externa del embrión conocida como ectodermo.
El ectodermo se hincha en el espacio curvo creado por la retina en forma de C. Esta protuberancia se separa gradualmente del resto del ectodermo para convertirse en un elemento flotante independiente. Es probable que en el curso de la evolución se produjera una secuencia similar de cambios. La fecha exacta de este cambio sigue siendo desconocida, pero en 1994, investigadores de la Universidad de Lund, Suecia, demostraron que los componentes ópticos del ojo podían evolucionar con relativa rapidez en el espacio de 1 millón de años. De ser así, es concebible que el ojo capaz de formar imágenes surgiera del protoojo no visual en un breve espacio de tiempo a escala geológica. Paralelamente a la aparición del punto ocular, los organismos también desarrollaron mecanismos de locomoción, como los flagelos y los cilios. Estos avances llevaron a la necesidad de localizar la fuente de luz. Para cumplir esta función, varias manchas oculares se fusionaron para formar un parche ocular, como una colcha de retazos. Estas manchas oculares permitían al organismo localizar aproximadamente la fuente de luz y orientarse en su dirección. Al agrupar varios parches oculares de esta forma, los organismos podían mejorar su capacidad de percepción y movimiento en relación con la luz ambiental. Para mejorar la localización, el parche ocular tuvo que sufrir una expansión progresiva. Sin embargo, el espacio era una limitación evolutiva. Ante este reto, la naturaleza ideó una solución: el ocular, también conocido como copa óptica. El desarrollo de la copa ocular en los vertebrados es el siguiente. Los ojos toman forma a partir de evaginaciones del diencéfalo en desarrollo. A ambos lados de la placa neural rostral se forman unas depresiones denominadas surcos ópticos. A medida que la placa neural se pliega hacia arriba y hacia adentro para formar el tubo neural, estas regiones en crecimiento se proyectan hacia afuera y se denominan vesículas ópticas. Cuando la vesícula óptica en expansión entra en contacto con el ectodermo superficial, en una región específica denominada placoda del cristalino, se inducen cambios en ambos tejidos. La vesícula óptica se invagina para formar la copa óptica, mientras que el ectodermo se diferencia para formar la copa del cristalino, que más tarde se convertirá en el cristalino. A veces se sugiere que la invaginación de la copa óptica es consecuencia del crecimiento del cristalino, pero las observaciones demuestran que no puede ser así. De hecho, una copa ocular y una retina normales pueden desarrollarse en ausencia de cristalino, lo que indica que estos procesos de desarrollo son independientes y siguen vías distintas. Esta adaptación permitió al organismo determinar el ángulo preciso del haz de luz incidente en función del fotorreceptor activado. De este modo, la copa óptica desempeñó un papel importante en la mejora de la capacidad para localizar la fuente de luz, a pesar de las limitaciones espaciales a las que se enfrentaba el organismo. En esta etapa, el ojo primitivo estaba completamente formado, y todas las especies que poseían este órgano entraron en una feroz competencia por los recursos disponibles. Esta competencia dio lugar a un importante acontecimiento evolutivo conocido como la explosión cámbrica, que se produjo hace unos 540 millones de años. Los científicos afirman que la evolución del ojo se aceleró rápidamente durante este periodo,
porque la detección precisa de las presas y la luz daba a los organismos una ventaja de supervivencia. Cuanto mejor era el ojo, mayor era la capacidad de supervivencia del organismo. Esta competencia selectiva por mejorar los sistemas visuales desempeñó un papel esencial en el desarrollo de la diversidad y complejidad de las especies animales durante la explosión cámbrica. Tras la explosión del Cámbrico, en el periodo siguiente evolucionaron dos estructuras oculares esenciales: el iris y el cristalino. El primer paso consistió en aislar el ojo del entorno exterior, lo que se consiguió mediante el desarrollo de una capa epitelial transparente, hoy conocida como córnea. Una vez separado el sistema de detección de la luz, la siguiente ventaja evolutiva fue la capacidad de enfoque. El aumento de la capacidad de enfoque mejoró considerablemente la localización de los objetos. La primera estructura que desarrolló esta capacidad de enfoque mejorada fue el iris. Gracias a esta adaptación, toda la luz entrante se canalizaba en un único haz en función de la dirección de los rayos luminosos, lo que mejoraba enormemente la precisión de la localización de la fuente luminosa. El siguiente gran avance fue la lente cristalina. Esta lente permitía que los rayos de luz que viajaban largas distancias se enfocaran directamente en la retina, en lugar de detrás de ella. Esto permitió al organismo no solo localizar con precisión la fuente de luz, sino también percibir con mayor detalle la forma, la profundidad y otras propiedades de los objetos circundantes. La lente abrió así nuevas posibilidades sensoriales a los organismos con sistemas visuales avanzados. Con la llegada del cristalino, para captar la luz y enfocar las imágenes, el ojo adquirió una capacidad considerablemente mayor para recopilar información. Esta mejora habría generado presiones selectivas que favorecieron la aparición de un procesamiento de señales más eficiente en la retina, que fuera más allá de las simples conexiones entre fotorreceptores y neuronas de salida. Para cumplir este requisito, la evolución ha modificado el proceso de maduración celular, de modo que ciertas células en desarrollo, en lugar de convertirse en fotorreceptores ciliares, se transforman en células bipolares retinianas, que se insertan entre la capa de fotorreceptores y la capa de neuronas de salida. Por este motivo, las células bipolares de la retina se parecen mucho a las células de los bastones y los conos, aunque carecen de rodopsina y no son sensibles a la luz. En cambio, reaccionan a la sustancia química o neurotransmisor liberado por los fotorreceptores, lo que les permite desempeñar un papel esencial en el procesamiento de las señales visuales antes de transmitirlas a las neuronas de salida. Los ojos de las cámaras ofrecen un amplio campo de visión, generalmente de unos 180 grados. Sin embargo, en la práctica, nuestros cerebros tienen una capacidad limitada para procesar toda la información visual disponible en un momento dado, debido al número limitado de fibras nerviosas que conectan nuestros ojos con el cerebro. En consecuencia, solo podemos muestrear una fracción de los datos visuales disponibles. Es probable que los ojos de las primeras cámaras se enfrentaran a una limitación aún mayor, con un número de fibras nerviosas probablemente aún menor. Esta limitación habría ejercido una presión selectiva considerable a favor de la evolución de los músculos para mover los ojos.
La presencia de tales músculos debió de existir hace unos 500 millones de años, porque la disposición de estos músculos en las lampreas, cuyo linaje se remonta a esa época, es casi idéntica a la de los vertebrados con mandíbula, incluidos los humanos. A pesar de las ingeniosas características de la evolución del ojo de los vertebrados, podemos identificar una serie de rasgos bastante contraproducentes. Por ejemplo, la retina está colocada al revés, lo que significa que la luz tiene que atravesar todo el espesor de la retina, incluidas las fibras nerviosas y los cuerpos celulares intermedios que dispersan la luz y alteran la calidad de la imagen antes de llegar a los fotorreceptores sensibles a la luz. Además, los vasos sanguíneos cubren la superficie interna de la retina, proyectando sombras no deseadas sobre la capa fotorreceptora. Otro aspecto delicado es la presencia de un punto ciego, donde las fibras nerviosas que atraviesan la superficie de la retina se juntan antes de hacer un túnel a través de ella para emerger como nervio óptico en la parte posterior del ojo. Esta lista de rasgos poco elegantes podría ampliarse, añadiendo otros ejemplos. Estas imperfecciones no son en absoluto características inevitables de un ojo de cámara, ya que los pulpos y los calamares han evolucionado independientemente de los ojos de cámara que no presentan estos defectos. Examinar el ojo de los vertebrados en un contexto evolutivo pone de relieve que estos defectos aparentemente absurdos son consecuencia de una antigua secuencia de pasos evolutivos, cada uno de los cuales aportó ventajas a nuestros antepasados vertebrados, mucho antes de que desarrollaran una visión avanzada. El ojo ha evolucionado de muchas formas distintas a lo largo del tiempo, dando lugar a una gran variedad de características en diferentes especies. Por ejemplo, las medusas tienen ojos, aunque carecen de cerebro, que transmiten información directamente a los músculos para reaccionar con rapidez. Los nautilos tienen un diafragma sincristalino, adoptando un mecanismo de enfoque diferente. Las moscas, por su parte, tienen muchos ojos, lo que les proporciona un campo de visión más amplio. La diversidad de adaptaciones oculares continúa con los depredadores, que tienen ojos orientados hacia adelante para percibir mejor la profundidad, mientras que las presas tienen ojos laterales, que ofrecen un amplio campo de visión para detectar posibles peligros. En el caso de los seres humanos, han desarrollado la capacidad de corregir artificialmente su visión mediante dispositivos como las gafas, lo que les permite compensar ciertas imperfecciones visuales. En definitiva, la lista de adaptaciones oculares es realmente infinita, ya que cada especie evoluciona de forma única para adaptarse a su entorno y a sus necesidades específicas. Todos los organismos auditivos de los vertebrados terrestres actuales, ya sean reptiles, aves o mamíferos, han evolucionado de formas completamente distintas. Las células ciliadas, las células sensoriales de la base de los órganos auditivos de todos los vertebrados, surgieron muy pronto en la historia evolutiva de los animales. Desempeñan un papel importante en los animales no vertebrados actuales, como las ascidias, y se remontan a los primeros animales con tejidos bien desarrollados, los cnidarios, como las anémonas de mar. La parte auditiva del oído evolucionó a partir de un órgano vestibular cuyo origen evolutivo, en particular las propias células sensoriales, se asemeja al de la línea lateral,
un órgano de la superficie corporal utilizado por los peces para detectar el movimiento de los fluidos en el agua. La línea lateral tiene células ciliadas sensoriales similares a las de la cóclea, cuyas respuestas están fuertemente influidas por la amortiguación viscosa y están unidas por una estructura gelatinosa. El problema de la amortiguación se resolvió muy pronto mediante la evolución de los mecanismos activos de las células sensoriales y su unión a través de una estructura gelatinosa para aumentar tanto su sensibilidad como su selectividad de frecuencias. Estas dos características han sobrevivido a 500 millones de años de evolución y son comunes a los oídos internos de los vertebrados. Durante el período Carbonífero, hace entre menos 359 y menos 299 millones de años, los antepasados de los tetrápodos migraron con éxito a la vida terrestre, allanando el camino para nuevas adaptaciones de los sistemas sensoriales existentes, incluida la audición, de la vida acuática a la terrestre. Así, a lo largo de cientos de millones de años, se realizaron ajustes progresivos en estos organismos para que pudieran adaptarse a estímulos de mayor frecuencia, primero en un medio acuático y después en un medio aéreo. Se supone que los antepasados de los vertebrados amniotas tenían una capacidad limitada para oír sonidos fuertes de baja frecuencia, ya que carecían de oído medio timpánico. Los primeros vertebrados terrestres tenían una papila auditiva que descansaba sobre tejido sólido y estaba cubierta por un otolito, una pequeña estructura mineral presente en el oído interno de ciertos animales, sobre todo peces y reptiles, responsable de detectar el movimiento y el equilibrio, y compuesta por cristales de carbonato cálcico. En los anfibios, la membrana del otolito fue sustituida por un revestimiento tectorial que no contenía otolitos. En todos los linajes posteriores apareció la membrana basilar, suspendida libremente. En otros linajes, la membrana basilar mostró cierta adaptación, con una selectividad de frecuencia moderada. Unos 100 millones de años después de la separación de los linajes de tetrápodos, durante el período Triásico, se observaron al menos 5 desarrollos independientes de oídos medios timpánicos. Estos desarrollos funcionaban como mecanismos esenciales de adaptación a la impedancia para la detección eficaz de los sonidos aéreos. La ausencia de un oído medio eficaz impide la detección de sonidos de alta frecuencia. Esto dio lugar a procesos evolutivos paralelos, que dieron lugar a grandes diferencias en los sistemas auditivos de los vertebrados tetrápodos entre los distintos clados, aunque en última instancia cumplían la misma función: detectar, transmitir, transducir y codificar los sonidos aéreos. Las pruebas paleontológicas, morfológicas y de desarrollo sugieren que tanto los lepidosaurios, como los lagartos y las serpientes, como los arcosaurios, entre los que se incluyen las aves y los cocodrilos, desarrollaron de forma independiente un oído medio compuesto por un único huesecillo. En primer lugar, en aves y cocodrilianos, la estructura del órgano auditivo muestra marcadas similitudes, como la presencia y distribución de tipos celulares similares. Por lo tanto, es razonable suponer que esta configuración estructural se alcanzó o se inició como muy tarde, en la época de la separación de sus linajes ancestrales, hace unos 160 millones de años.
Un razonamiento similar se aplica a los lepidosaurios. En los tautaras, que se separaron muy pronto de otros linajes de lepidosaurios, la configuración celular de la papila auditiva es más simple que en los lagartos. En tautaras, como en las tortugas, solo hay un tipo de célula ciliada y todas las células ciliadas tienen la misma orientación. Por tanto, la estructura más compleja que se observa típicamente en los lagartos parece haber surgido después de que el linaje de las tuataras se separara de los escamosos. Sin embargo, se desconoce si los lepidosaurios, incluidos los tuataras, desarrollaron un oído medio timpánico al mismo tiempo. Por último, en los mamíferos, la estructura característica del órgano auditivo, conocida como órgano de Corti, se encuentra esencialmente en todos los grupos recientes de mamíferos, aunque existen marcadas diferencias entre los monotremas y los mamíferos terios. Por tanto, podemos suponer que el órgano de Corti apareció antes de que estos linajes se dividieran, es decir, hace entre 220 y 150 millones de años. Este análisis comparativo sugiere que la evolución de un oído medio timpánico en cada linaje tuvo implicaciones significativas para el posterior desarrollo de los órganos auditivos del oído interno. La reducción del tamaño de los huesos y la aparición de nuevas configuraciones para formar el oído medio timpánico probablemente mejoraron no solo la transmisión auditiva en general, sino especialmente la de las frecuencias más altas. Esta nueva característica ha ejercido sin duda presiones de selección adicionales sobre el órgano auditivo, para permitir una transducción óptima de la información y su transmisión al cerebro. Con el tiempo, la cóclea de los mamíferos evolucionó de formas específicas en distintos subgrupos. A lo largo de varios periodos geológicos posteriores, los mamíferos divergieron considerablemente y, aunque la estructura básica de sus cócleas era relativamente constante, surgieron diferencias de longitud y diversas especializaciones. No solo desarrollaron cócleas muy diferentes en longitud, sino también especializaciones específicas en grupos que perseguían distintas estrategias para localizar presas, utilizando frecuencias ultrasónicas en el aire, como los murciélagos, y altas frecuencias ultrasónicas en el agua, como las ballenas dentadas. Por ejemplo, algunas especies de murciélagos han desarrollado regiones cocleares en las que aumenta considerablemente la longitud del órgano de Corti dedicada a gamas de frecuencias específicas y estrechas. Estas adaptaciones han permitido a los murciélagos detectar y localizar mejor los sonidos de su entorno, mejorando así su capacidad de caza y navegación. Por otra parte, no hay motivos para pensar que los órganos auditivos de los mamíferos sean necesariamente superiores o más sofisticados que los de otros grupos. Cada uno de los grupos de vertebrados actuales ha desarrollado una solución auditiva adecuada en función de las presiones evolutivas dictadas por el entorno, las relaciones depredador-presa y las necesidades de comunicación intraespecíficas. La aguda sensibilidad y la precisión en la resolución de frecuencias, características comúnmente asociadas a los órganos auditivos de los mamíferos, han evolucionado de forma independiente en todos los grupos de vertebrados terrestres modernos, en respuesta a su propia evolución y adaptación específicas. De hecho, algunas especies de lagartos poseen fibras nerviosas auditivas sintonizadas con algunas de las frecuencias más finas de cualquier vertebrado,
incluidos la mayoría de los mamíferos. Las aves rapaces, sobre todo las lechuzas, dependen casi exclusivamente del oído para localizar a sus presas, por lo que su sensibilidad auditiva supera a la de la mayoría de las especies de mamíferos. Los mamíferos ecolocalizadores, como los murciélagos y los delfines, tienen una amplia gama de frecuencias auditivas, una característica casi igualada por ciertas especies de ranas, que utilizan llamadas ultrasónicas para comunicarse. En los humanos, aunque los tiempos de generación son 10 veces más largos que en los peces, no se trata tanto de la creación de cientos de nuevas especies, sino de la adaptación de un órgano sensorial para optimizar el procesamiento de señales de comunicación vitales para la supervivencia y, por tanto, la reproducción. La cuestión de si la evolución de la cóclea humana se produjo en paralelo al desarrollo del lenguaje es fascinante y podría explorarse en futuras investigaciones. Todas las células vivas son irritables a ciertas sustancias químicas, y es probable que esta predisposición de las células a ser perturbadas por sustancias químicas haya conducido a la eventual evolución de proteínas receptoras específicas para detectar señales químicas y, en última instancia, a órganos y sistemas quimiosensoriales específicos, como el sentido del olfato. La capacidad olfativa, utilizada para la comunicación química, está muy extendida en la mayoría de los seres vivos pertenecientes al reino animal, permitiendo la percepción e identificación de señales químicas. La sensibilidad y el alcance químico de los sistemas olfativos de los animales son notables, lo que les confiere la capacidad de detectar y distinguir entre miles de moléculas olorosas diferentes. En el mundo animal, el olfato ha evolucionado para permitir la detección de señales del entorno químico, que contiene información decisiva sobre la dirección a seguir, las fuentes de alimento, el momento adecuado para reproducirse, y qué estímulos deben considerarse agradables o peligrosos. La respuesta de un animal a las señales químicas es el resultado de una combinación de mecanismos adquiridos a lo largo de su vida y de predisposiciones innatas, resultado del impacto acumulativo de la experiencia individual y de la evolución a lo largo de generaciones sobre el sistema nervioso olfativo. La evolución ha moldeado el sistema olfativo en respuesta a dos retos: la necesidad de explorar una amplia gama de información química y los retos sensoriales específicos a los que se enfrenta cada especie animal. En general, los vertebrados desarrollan un sistema olfativo que detecta odorantes y feromonas mediante su interacción con receptores de la superficie celular, especializados en neuronas sensoriales olfativas y organizados de forma espectacular y sutil, lo que permite adaptaciones en respuesta a cambios importantes en el entorno y el estilo de vida, como la transición del océano a la Tierra y el desarrollo predominante de la visión. En los vertebrados terrestres y los insectos, a menudo pensamos en el olfato como una modalidad quimiosensorial dedicada a la detección de bajas concentraciones de sustancias químicas volátiles transportadas por el aire. Sin embargo, los peces acuáticos y los crustáceos, aunque no se encuentran con odorantes volátiles transportados por el aire, tienen sistemas sensoriales anatómicamente similares a los sistemas olfativos de los animales terrestres. Para estos animales acuáticos,
los olores son moléculas sápidas en disolución. Por tanto, la olfacción no consiste necesariamente en la detección de moléculas volátiles en el aire. En este contexto, se ha sugerido que durante la transición entre los medios acuático y terrestre surgieron nuevas demandas de sistemas quimiosensoriales relacionados con la detección de olores. Esto ocurrió de forma notable, ya que los estímulos olfativos evolucionaron de hidrófilos a compuestos predominantemente hidrófobos y volátiles. Esta transición dio a los vertebrados terrestres una opción evolutiva para detectar odorantes volátiles e insolubles en agua. Como resultado, se cree que las complejas vías biosintéticas necesarias para producir compuestos volátiles, así como la complejísima codificación combinatoria que caracteriza las percepciones olfativas controladas por receptores olfativos, surgieron de repente en tan solo unos cientos de miles de años. Los estudios genómicos y filogenéticos comparativos apoyan la opinión de que los receptores quimiosensoriales se han conservado entre taxones acuáticos y terrestres, y que los genes de receptores olfativos similares a los de los mamíferos evolucionaron en entornos marinos antes de que aparecieran los primeros vertebrados. Estos cambios en los receptores olfativos a nivel proteínico, que alteran su interacción con las moléculas olorosas, desempeñan un papel clave en la evolución de la percepción olfativa. Sin embargo, los investigadores han descubierto que esta evolución adaptativa de la percepción olfativa también puede verse influida por receptores olfativos coexpresados, que sufren cambios en el número de copias y en la secuencia proteica. La selección también actúa sobre familias o subfamilias individuales de receptores olfativos, favoreciendo una adaptación especializada o facilitando la comunicación química entre miembros de la misma especie. Por último, la variación genética entre los miles de genes de receptores olfativos únicos puede provocar cambios de comportamiento en respuesta a señales químicas específicas. La combinación de estos mecanismos permite a los vertebrados adaptarse de forma precisa y compleja a su cambiante entorno químico. El genoma de un animal evoluciona de tal manera que está estrechamente ligado a las tareas específicas resueltas por su sistema nervioso, lo que le permite detectar olores y responder adecuadamente para favorecer la supervivencia y la reproducción. Estudios recientes han revelado la presencia de versiones ancestrales de genes sinápticos implicados en la comunicación neuronal fundamental en diversos organismos sin sistema nervioso, lo que sugiere una evolución progresiva del olfato. Al mismo tiempo, los estudios han demostrado que las capacidades olfativas de los organismos pluricelulares, así como las capacidades de aprendizaje quimiosensorial, evolucionaron a partir de formas de vida no dotadas de redes neuronales complejas. En particular, los procariotas se han propuesto como sistemas modelo para comprender la evolución de los sistemas olfativos en organismos superiores. De hecho, las bacterias responden a gradientes químicos volátiles, pero también utilizan señalización dependiente del contacto. Además, se ha demostrado que un organismo eucariota unicelular pero multinucleado, Physarum polycephalum, es capaz de la detección quimiosensorial. Los estudios han demostrado que las células receptoras olfativas son neuronas bipolares primarias con una morfología similar entre especies.
Tienen dendritas filamentosas para aumentar la superficie de captación del estímulo y un axón que se extiende hasta el sistema nervioso central. Los procesos dendríticos son principalmente de origen ciliar en la mayoría de los animales. Aunque la morfología general se conserva, los detalles de la morfología de las células receptoras olfativas pueden ser adaptativos, es decir, pueden variar en función del hábitat y no de la especie. Por ejemplo, las células receptoras olfativas de los crustáceos que viven en tierra, como el cangrejo ladrón gigante, tienen una morfología más parecida a la de los insectos que a la de los crustáceos marinos. Los crustáceos comparten un ancestro común con los insectos, y, como no tienen receptores olfativos, se ha propuesto que estos evolucionaron cuando los insectos prehistóricos abandonaron el mar para vivir en tierra. Según esta idea, los receptores olfativos evolucionaron porque estos antepasados debían de ser capaces de detectar moléculas olorosas flotando en el aire en lugar de disueltas en el agua. Pero un descubrimiento reciente contradice esta hipótesis. El descubrimiento de un nuevo tipo de receptores olfativos, los receptores ionotrópicos, RI, ha cambiado el orden de las cosas y ha abierto nuevas vías de investigación sobre la evolución de los receptores olfativos a lo largo de la historia de la vida. Estos nuevos receptores olfativos están presentes en los crustáceos, en los que hasta ahora no se había encontrado ningún receptor olfativo clásico. Dado que los crustáceos fueron los primeros en aparecer en la historia de la vida, antes que los insectos y antes que los vertebrados, podemos suponer que estos RI se heredaron mucho antes de que aparecieran los primeros insectos. Durante el desarrollo, el sistema olfativo toma forma a partir de las placodas olfativas, regiones especializadas del ectodermo anterior que comparten características celulares y moleculares con otras placodas implicadas en el desarrollo de diferentes sentidos craneales. Ciertos tipos celulares del sistema olfativo precedieron a la aparición de los vertebrados, al igual que ciertos mecanismos implicados en la formación de las placodas. Es probable que estos dos elementos ya estuvieran interconectados en el ancestro común de vertebrados y tunicados. En los ancestros vertebrados, este sistema evolucionó hacia un sistema de órganos más complejo, integrando tejidos adicionales y procesos morfogenéticos específicos para desarrollar componentes olfativos diferenciados. Posteriormente, el placodo ancestral se dividió para dar lugar a los órganos olfativos pareados característicos de la mayoría de los vertebrados modernos. Así pues, se produjo una importante adaptación olfativa a lo largo de las ramas anfibia y terrestre del árbol de los vertebrados, que dio lugar a la formación de estructuras neuroanatómicas distintas que expresan receptores olfativos de origen más reciente. Los vertebrados acuáticos, como los peces y los anfibios, tienen un sistema olfativo similar al de los vertebrados terrestres, pero especializado en la detección de sustancias químicas presentes en el agua y no en el aire. Los insectos, por su parte, poseen un sistema bien definido en sus antenas que les permite detectar sustancias químicas presentes en el aire y que suele denominarse sistema olfativo. Sin embargo, este sistema evoluciona de forma convergente, independientemente de los vertebrados, para desempeñar esta función. A diferencia de los peces, los anfibios han desarrollado un órgano vomeronasal independiente que detecta específicamente las feromonas sexuales atractivas exclusivas de los anfibios. Además,
tienen un epitelio olfativo principal lleno de aire, que expresa un vasto repertorio de nuevos receptores olfativos de clase 2 que han adquirido un papel en el comportamiento reproductivo innato. Estas observaciones sugieren que la interpretación de los olores depende no solo de las moléculas olorosas detectadas o de los ligandos, sino también de las identidades de desarrollo y de las vías sensoriales especializadas de las células que detectan estos olores. Pruebas recientes demuestran que las células receptoras olfativas individuales de los mamíferos pueden ser activadas por varios odorantes diferentes, y que los odorantes individuales activan varias células receptoras que expresan diferentes proteínas receptoras. Esta codificación combinatoria también está presente en insectos y peces, lo que sugiere que se ha conservado en la evolución de la olfacción. En consecuencia, existen sorprendentes similitudes entre especies en la organización de la vía olfativa, desde la naturaleza de las proteínas receptoras olfativas hasta la organización del sistema nervioso central olfativo. Aunque existe una sorprendente convergencia evolutiva hacia una organización conservada de las vías de señalización en los sistemas olfativos de vertebrados e invertebrados, las familias de genes receptores implicadas han evolucionado de forma independiente. Estas características organizativas comunes abarcan una amplia gama filogenética de animales. Esta conservación también implica que existe una solución óptima al problema de la detección y discriminación de olores. O bien, esta solución evolucionó relativamente pronto y se mantuvo en la evolución, o, lo que es más probable, los animales desarrollaron convergentemente soluciones idénticas o similares al problema de la detección y el reconocimiento de olores. El sentido del gusto es un sistema quimiosensorial especializado, uno de los principales mecanismos utilizados por los animales para evaluar la calidad nutricional de los alimentos, lo que les ayuda a tomar decisiones sobre el consumo de alimentos beneficiosos y evitar sustancias nocivas en su vida cotidiana. A diferencia del tacto, la vista, el oído o el olfato, a los que se recurre en distintas situaciones de comportamiento, el sentido del gusto ha evolucionado para desempeñar un papel clave en la regulación y motivación alimentarias. Los sistemas gustativos detectan nutrientes esenciales y sustancias nocivas en los alimentos y desencadenan comportamientos innatos que conducen a la aceptación o el rechazo de posibles fuentes de alimento. La mayoría de los vertebrados pueden percibir 5 modalidades gustativas básicas: amargo, umami, dulce, salado y ácido. Todos los vertebrados tienen cierta capacidad para evitar sustancias químicas nocivas y buscar nutrientes. Se cree que cada sentido del gusto ha evolucionado para detectar y motivar el consumo de nutrientes esenciales y también para detectar y evitar posibles venenos. Está ampliamente aceptado que el gusto dulce evolucionó en los animales herbívoros para detectar azúcares simples ricos en energía, como la glucosa, la fructosa y la sacarosa. El sabor amargo, en cambio, probablemente funciona para que un animal evite los venenos. De hecho, la mayoría de los venenos son amargos y la mayoría de las sustancias amargas son nocivas, aunque esta relación no es perfecta. El sabor salado permite detectar el sodio, un mineral absolutamente esencial. Cuando ciertas especies animales carecen de sodio, y esto ocurre generalmente en los animales herbívoros,
se despierta un poderoso apetito por el sabor salado. Y para muchas especies, la sal se consume incluso cuando no hay necesidad aparente. En cuanto al sabor ácido, muchos han sugerido que interviene en la detección de la madurez de la fruta. Por último, el quinto sabor básico, el umami, probablemente señala aminoácidos y proteínas. Comparando animales de distintas ramas del árbol evolutivo, los investigadores han deducido que el sentido del gusto evolucionó probablemente hace más de 500 millones de años. Esta evolución se habría producido antes de la divergencia de los vertebrados terrestres, los peces óseos, los tiburones y las lampreas, cuando su antepasado común, un pez primitivo, desarrolló un nuevo tipo de células. Estas células quimiosensoriales receptoras del gusto, situadas en las papilas gustativas, son capaces de detectar estímulos químicos y enviar señales al cerebro a través de los nervios gustativos para generar sensaciones gustativas. Las papilas gustativas son los órganos terminales del gusto en vertebrados que van desde las lampreas hasta los mamíferos. Estos órganos terminales responden a diversas sustancias químicas palatables y transmiten señales a fibras nerviosas aferentes procedentes de 3 ganglios craneales: facial, glosofaringeo y vago. A lo largo del tiempo, las papilas gustativas han sufrido varias modificaciones para adaptarse a las necesidades alimentarias de las distintas especies animales, lo que explica su variada localización en estos animales. No solo se encuentran en la boca y la faringe, sino que también pueden estar ampliamente distribuidas por la superficie del cuerpo. Las pruebas sugieren que los receptores umami fueron los primeros en desarrollarse. Los investigadores han informado del descubrimiento de genes similares a los que codifican los receptores utilizados por los humanos para detectar el aminoácido glutamato en el genoma del tiburón elefante, una especie que se separó de otros peces hace 400 millones de años. Los tiburones carecen de receptores del sabor amargo, lo que sugiere que estos genes evolucionaron más recientemente. Los peces antiguos fueron probablemente los primeros animales vertebrados capaces de detectar el sabor agrio. Es probable que estos peces no probaran los alimentos con la boca, sino que fueran capaces de detectar la acidez del océano utilizando la parte exterior de su cuerpo. Las variaciones en el dióxido de carbono disuelto en el agua pueden crear diferentes niveles de acidez que pueden ser peligrosos para los peces. Así que la capacidad de detectar la acidez habría sido esencial para su supervivencia. El sabor amargo es quizá el que más intriga a los biólogos evolutivos. Es el pinzón de Darwin del gusto, desarrollado y personalizado para adaptarse al nicho ecológico de una especie. Los seres humanos tienen 24 o 25 receptores amargos diferentes, según el individuo, y cada uno reconoce combinaciones únicas de sustancias químicas. Los compuestos amargos tóxicos se presentan en todas las formas y tamaños, por lo que es lógico que los receptores que los reconocen sean diversos. Por tanto, la evolución del sabor amargo también implica distinguir entre distintas sustancias químicas. La dieta de los humanos y sus antepasados se basa principalmente en las plantas, que son una fuente de nutrición abundante y accesible. Sin embargo, las plantas han desarrollado defensas físicas, reproductivas y químicas para protegerse de los herbívoros. Así pues,
los herbívoros tienen que enfrentarse a diversos obstáculos, como espinas, conchas y simbiosis con animales defensores. Los herbívoros han desarrollado diversas estrategias para superar los mecanismos de defensa tóxicos de las plantas. Un método especialmente eficaz y extendido entre los animales vertebrados es la detección de sabores amargos. Desde hace tiempo se sabe que muchas toxinas vegetales se perciben como amargas, lo que crea un poderoso mecanismo para minimizar la exposición a estas sustancias nocivas. Al señalar la presencia de toxinas en los alimentos antes de que se consuman en su totalidad, la detección de sabores amargos ayuda a evitar su ingestión. Esta capacidad desempeña un papel esencial en la supervivencia de los herbívoros, ayudándoles a identificar y evitar plantas potencialmente peligrosas. La ubicuidad de la percepción amarga en los vertebrados y su complejo papel en el ser humano han planteado interrogantes sobre su evolución. Una de las revelaciones más notables de las comparaciones entre vertebrados es que los receptores del sabor amargo son una innovación evolutiva relativamente reciente. Aunque están presentes en los peces óseos, los peces de aletas lobuladas y los tetrápodos no se encuentran en los peces cartilaginosos. Por tanto, los receptores del sabor amargo deben de haber aparecido por primera vez en una especie acuática hace unos 430 millones de años. Esto los convierte en la familia de receptores quimiosensoriales más reciente de los vertebrados. Los orígenes de los receptores implicados en la percepción del gusto en los animales son objeto de numerosas especulaciones. Las similitudes entre la evolución de las plantas vasculares y la explosión cámbrica en los animales sugieren que el origen de estos receptores podría estar vinculado a una transición importante en las interacciones entre plantas y herbívoros. Sin embargo, también hay pruebas de que estos receptores desempeñan otras funciones, como la detección de nutrientes en el intestino, lo que sugiere que su función como receptores del gusto podría haber surgido más tarde. La familia de receptores del sabor amargo se ha diversificado dentro de los taxones y entre ellos con repertorios de genes receptores del sabor amargo que varían en tamaño en los genomas de las especies. Los estudios muestran que las presiones selectivas sobre la percepción del sabor son el motor potencial más obvio de la diversificación de estos genes. Los peces tienen diferentes números de genes, que van desde 1 en el moli del Amazonas a 74 en el celacanto. Pero la mayoría de los peces tienen un número intermedio de genes. La variación en el número de genes en receptores del sabor amargo se da en distintos grupos de animales, como peces, anfibios y saurios. Los anfibios cecilianos, que incluyen a los anfibios sin extremidades, tienen el menor número de genes, mientras que los anuros, que incluyen a las ranas y los sapos, tienen el mayor número entre todos los vertebrados registrados, lo que probablemente refleja su adaptación a estilos de vida y entornos variables. De hecho, la mayoría de las ranas y sapos habitan en nichos tanto acuáticos como terrestres, que necesariamente contienen una mayor variedad de sustancias tóxicas. En consecuencia, sus necesidades ecológicas deben abarcar requisitos muy diferentes para sus sistemas gustativos. Por ejemplo, se ha demostrado que factores acuáticos como el pH influyen en la divergencia de los genes de los receptores gustativos.
La mayoría de las ranas se alimentan de gusanos, insectos y otros pequeños artrópodos que contienen más sustancias potencialmente tóxicas. Se sabe que los insectos suelen secuestrar compuestos tóxicos de las plantas para su propia defensa, lo que sugiere que los anuros podrían beneficiarse de la capacidad de detectar presas peligrosas. Las cecilias son animales adaptados a la vida subterránea, que viven en capas de suelo ricas en materia orgánica y construyen túneles para desplazarse. Todas las cecilias son carnívoras y se alimentan de lombrices, platelmintos, artrópodos, huevos de rana y renacuajos. En comparación con las ranas, las cecilias son menos sensibles al sabor amargo, porque los tejidos animales contienen menos sustancias tóxicas. Por tanto, suponemos que el estilo de vida y la complejidad ecológica y dietética de los anfibios elevan su presión evolutiva para una amplia variedad de genes receptores del gusto. Los saurios, que incluyen cocodrilos, lagartos, serpientes y aves, también muestran variaciones en el número de estos genes. Las serpientes tienen un número bajo, mientras que los cocodrilos, las tortugas y los lagartos tienen un número mayor, similar al de muchos peces. Los repertorios de genes receptores del sabor amargo en aves y mamíferos muestran una gran diversidad. Los pingüinos y los cetáceos tienen pocos o ningún gen funcional, mientras que aves como el pinzón cebra y el gorrión de garganta blanca tienen varios. Los primates, incluidos los parientes más cercanos del hombre, tienen un número medio de genes, siendo el gibón el que menos tiene y el chimpancé el que más. Aunque las toxinas son una amenaza para todos los animales herbívoros, no todas las especies están igualmente expuestas. Esta variabilidad se refleja en el tamaño de los repertorios genéticos, que está relacionado con la proporción de dietas compuestas por plantas de cada especie. Los herbívoros tienen repertorios más amplios que los carnívoros. El ejemplo más extremo de esta variación se encuentra en los carnívoros obligados, como las ballenas, los pingüinos y los pinnípedos, que tragan su comida sin masticarla, lo que provoca una ausencia total de ciertos genes relacionados con la detección de toxinas. Hace unos 7 u 8 millones de años, los humanos tuvieron un último antepasado común con otros grandes simios. Si nos fijamos en los hábitos alimentarios actuales de los grandes simios, podemos deducir la dieta de nuestro antepasado común. Parece que esta especie era omnívora. Se alimentaba principalmente de frutas tropicales y también incluía hojas e insectos en su dieta. Los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, dependen en gran medida de la fruta para su ingesta calórica, con una pequeña proporción de su dieta procedente de animales como otros simios e insectos. Hace entre 4,4 y 2,3 millones de años, los antepasados humanos abandonaron la selva por la sabana y otros ecosistemas, y su repertorio alimentario se amplió considerablemente. Así, con el tiempo, los primeros homínidos abandonaron gradualmente los hábitos alimentarios de los monos del bosque y aumentaron su capacidad para obtener una variedad de nutrientes, con el fin de adoptar una dieta más diversificada al aire libre. A pesar de esta evolución alimentaria, nuestra necesidad de fruta y nuestra atracción por los azúcares y los ácidos, compartidas con otros grandes simios, se han mantenido intactas.
Desde el punto de vista nutricional, la fruta es atractiva por su contenido en azúcares, que proporciona una satisfacción intrínseca, así como por la vitamina C, esencial para el mantenimiento de la vida en los hominoideos. La cuestión de por qué los seres humanos son sensibles a los sabores ácidos e incluso se inclinan a preferir la acidez ha suscitado debates en la comunidad científica. Las señales de las sustancias ácidas no aportan mucho valor nutricional, con la notable excepción de la vitamina C. Sin embargo, esta excepción es significativa porque, a diferencia de la mayoría de los mamíferos, los monos y los grandes simios son incapaces de sintetizar la vitamina C debido a la pérdida de una versión funcional del gen que codifica la gluconolactona oxidasa. El antepasado común de los antropoides que sufrió esta pérdida enzimática probablemente tuvo que depender de una fuente suficientemente rica en ácido ascórbico procedente de frutas y otras plantas para que la enzima se volviera inútil. Es plausible que el sabor ácido desempeñara un papel necesario como guía para identificar la fruta rica en vitamina C. Además, la combinación de ácidos con azúcares también podría haberse utilizado para evaluar el grado de madurez de la fruta, utilizando mezclas de sabores dulces y ácidos. Así pues, los ácidos no son estímulos ante los que hayamos evolucionado para reaccionar de forma aislada, sino elementos que hemos experimentado en el contexto de los azúcares presentes en la fruta. En consecuencia, los sabores dulce y ácido se perciben como sinérgicos en la paleta aromática de la fruta. Además, el sabor ácido y agrio actúan como indicadores de procesos de fermentación que los seres humanos de todo el mundo buscan y consumen. Los grandes simios salvajes dependen principalmente de las plantas del bosque, sobre todo de las hojas jóvenes, para la mayor parte de su ingesta diaria de proteínas. Sin embargo, los primeros homínidos y los humanos modernos han mostrado preferencia por consumir fuentes de proteínas algo más digeribles, como la carne. Aunque el sabor umami no se aprecia inmediatamente en la carne fresca, se desarrolla significativamente en la carne envejecida o cocinada. En consecuencia, parece que los chimpancés no tienen un sistema gustativo específicamente dedicado a detectar el sabor del glutamato o de los ribonucleótidos, aunque puedan percibir estos estímulos. El característico sabor umami de la proteína hidrolizada es transmitido principalmente por el glutamato y los ribonucleótidos. Los seres humanos han desarrollado una preferencia por el glutamato, los ribonucleótidos y el sabor umami, probablemente como señales que indican proteínas más fáciles de digerir en la carne ligeramente envejecida o cocida. También cabe señalar que numerosas pruebas fósiles sugieren que las prácticas culinarias existían antes de la llegada del hombre moderno. Los humanos de todo el mundo aprovechan una gran variedad de plantas y productos animales que sufren fermentación. Nuestra marcada atracción por el sabor de los aminoácidos y ribonucleótidos libres podría derivarse de una tendencia a consumir alimentos fermentados, incluidas carnes ligeramente envejecidas y o cocidas. Este tipo de alimentos aportaría una serie de ventajas para la supervivencia de nuestra especie. La fermentación facilita el acceso a macro y micronutrientes, al tiempo que proporciona bacterias probióticas. Aunque se ha supuesto que el agradable sabor a glutamato y ribonucleótidos actúa como indicador de proteína, muchos alimentos ricos en proteínas no son especialmente sabrosos o umami cuando están frescos. Es el proceso de fermentación o envejecimiento de estos alimentos el que libera el sabor umami y salado de las proteínas.
Así que nuestra atracción por los aminoácidos, en particular el glutamato, así como por el sabor salado, puede haber surgido de nuestro deseo de alimentos fermentados, aprovechando las mejoras nutricionales y los beneficios de las bacterias probióticas para nuestra especie. Los humanos nos distinguimos de otros mamíferos gracias a un fenómeno único: un polimorfismo a gran escala en el gen de la amilasa salival. Este cambio en nuestra genética podría ser el resultado de nuestra historia pasada de consumo de tubérculos ricos en almidón, y podría haberse producido hace entre 100.000 y 200.000 años. El número de copias del gen de la amilasa salival presentes en nuestro genoma influye directamente en la producción de amilasa en nuestra saliva. Esta enzima, en grandes cantidades y con gran eficacia, tiene la capacidad de transformar rápidamente un almidón cocido, como un pudín espeso, de un estado semisólido a un estado líquido en solo unos instantes en nuestra boca. Las concentraciones de azúcar resultantes pueden producir suficientes sustancias como la maltosa para activar las regiones cerebrales vinculadas al gusto y la recompensa. En resumen, parece que la boca humana alberga un receptor del gusto que reacciona a los polímeros de glucosa sin inducir necesariamente una sensación gustativa consciente. Este receptor puede ser estimulado por los productos de la descomposición del almidón en la boca, especialmente en presencia de altos niveles de amilasa salival. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a buscar el sabor de la sal en los alimentos. El sabor de concentraciones moderadas de sal nos resulta muy atractivo, al igual que a otros omnívoros. Pero los niveles altos de sal nos resultan desagradables, ya que alteran el equilibrio osmótico de nuestros fluidos corporales. La sal es un ingrediente muy utilizado en la preparación de alimentos en todo el mundo, y las personas de diferentes culturas consumen aproximadamente la misma cantidad de sal cada día. Esta similitud en el consumo de sal de una cultura a otra sugiere que nuestra ingesta de sal está regulada por factores biológicos intrínsecos. Un animal carnívoro absorbe sal en cada comida, mientras que un animal herbívoro puede quedarse fácilmente sin sodio, lo que desencadena un deseo de sal que se traduce en una búsqueda de la mer natural. Por tanto, la exposición de un omnívoro a la sal alimentaria sería lógicamente intermedia entre la de los carnívoros y la de los herbívoros. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los humanos perdemos sal a través de la transpiración, lo que podría explicar por qué tenemos una preferencia por una ingesta de sal ligeramente superior a la de otros omnívoros. Desde nuestros primeros antepasados prehistóricos, el sentido del tacto ha desempeñado un papel fundamental en nuestra supervivencia y reproducción. Lo que tocamos puede tener un impacto directo en nuestra capacidad para sobrevivir y reproducirnos. Puede ser un depredador, una presa o un parásito, un padre, un amante o un hijo, un refugio o un peligro, una herramienta o una fuente de alimento, el suelo bajo nuestros pies o la rama que utilizamos para columpiarnos. También es el primer sentido en desarrollarse. Algunos fetos responden al tacto en el útero a las 8 semanas. La evolución ha creado un sistema táctil formado por distintos sensores y receptores que, en conjunto, detectan las cualidades de lo que nuestro cuerpo toca y lo que toca a nuestro cuerpo, como el peso, la temperatura y la textura, de modo que podemos deducir información útil. Muchos animales, entre ellos algunos celenterados, gusanos anélidos,
insectos y muchos otros artrópodos, aves y mamíferos tienen pelos o proyecciones capilares ricamente provistos de nervios que sirven para indicar al animal que está en contacto con un objeto. Estos pelos pueden haber sido especialmente modificados. Por ejemplo, las vibrisas o bigotes en determinadas zonas del cuerpo, como la cara o los dedos de los pies, para proporcionar una discriminación más sensible entre estímulos. Un segundo tipo de receptor táctil, el receptor subcutáneo, se encuentra en la piel. Los receptores de este tipo se encuentran en casi todos los animales y pueden estar formados por terminaciones nerviosas libres o corpúsculos complejos. Los organismos unicelulares ya poseen una capacidad de detección direccional de estímulos táctiles, como se observa en ciliados como los paramecios, que se alejan de la fuente del estímulo tras la disrupción mecánica de su membrana externa. Las esponjas, los animales pluricelulares más simples, no tienen neuronas, pero sí la capacidad de responder a variaciones en el flujo y la presión del agua, en respuesta al movimiento de sus cilios inmóviles. Sin embargo, la evolución de la conducción neuronal provoca un cambio radical en la capacidad de responder de forma rápida y flexible a los estímulos táctiles. Los cnidarios, como las medusas y las hidras, a pesar de sus sistemas nerviosos relativamente simples, pueden exhibir patrones coordinados de respuesta motora a estímulos sensoriales, y muchos tienen una gran capacidad de respuesta al tacto. Por ejemplo, los nematocitos de las hidras son estructuras que proporcionan un buen modelo para comprender los mecanorreceptores de invertebrados más complejos. En las medusas, grupos de células ciliadas llamadas peines táctiles regulan comportamientos complejos como la huida, la alimentación y la locomoción. Las ventajas de la sensibilidad a los estímulos mecánicos que proporcionan las estructuras ciliadas pueden haber favorecido su evolución convergente en varios linajes animales. Por ejemplo, las células ciliadas de las medusas parecen ser lo suficientemente diferentes de las de los vertebrados como para que sea improbable un origen común para ambas. Los estudios sobre las bases moleculares de la mecanosensación en distintas clases de animales también sugieren que los mecanismos celulares necesarios para la detección táctil pueden haber evolucionado varias veces. Todos los animales con sistema nervioso central responden al tacto. El nematodo Caenorhabditis elegans es un importante organismo modelo en neurociencia. Es el primer sistema animal en el que se ha identificado toda la red neuronal implicada en el comportamiento táctil. Este gusano tiene células mecanosensoriales situadas en el tegumento, bajo la cutícula, vinculadas a 6 neuronas sensoriales, 10 interneuronas y 69 motoneuronas. En animales más grandes y probablemente más avanzados, el comportamiento inducido por el tacto se vuelve más versátil y complejo. La sanguijuela ha desarrollado un sistema nervioso central con una sucesión de ganglios para cada segmento. Cada ganglio alberga 3 grupos de neuronas mecanosensoriales que reaccionan todas a la estimulación mecánica del cuerpo, pero con umbrales de respuesta diferentes. Las células táctiles son las más reactivas y responden al tacto suave de la pared corporal. Las células de presión reaccionan a estímulos táctiles más intensos, mientras que las células nociceptivas son sensibles a estímulos muy potentes y potencialmente dañinos. En los artrópodos, los mecanorreceptores están situados en zonas estratégicas del cuerpo, donde es más probable que se produzca el movimiento.
En la propiocepción, son las articulaciones, los músculos y los tendones. En contacto, son las zonas superficiales donde es más probable el contacto con objetos externos. Los artrópodos aprovechan estos lugares estratégicamente importantes de dos maneras. Por un lado, utilizan mechones de pelos llamados campos capilares o placas capilares para detectar el movimiento entre segmentos corporales adyacentes mediante la propiocepción. Por otro lado, para detectar el contacto, utilizan pelos similares, pero situados en distintos lugares del cuerpo, con una concentración especialmente alta donde el contacto es más probable o más importante de detectar. Las arañas y los insectos también utilizan pelos sensoriales para la propiocepción y, por tanto, para la detección activa del tacto, en la que debe controlarse el movimiento activo de una extremidad. Entre los artrópodos actuales, solo los miriápodos, los crustáceos y los insectos tienen estructuras sensoriales especializadas para el tacto conocidas como antenas. Estos órganos sensoriales están dotados de un número especialmente elevado de sensilas, con una densidad muy superior a la de la mayoría de las demás zonas del cuerpo. Los crustáceos tienen 2 pares de antenas, mientras que los insectos solo tienen un par. La hipótesis generalmente aceptada es que, a lo largo de la evolución, los insectos han perdido probablemente su segundo par de antenas, lo que significa que la antena de los insectos comparte un origen evolutivo común con la de los crustáceos. Los peces y los anfibios tienen órganos mecanorreceptores llamados neuromastos, que están dispuestos en filas en el cuerpo, la cabeza y la cola. Estos neuromastos pueden estar presentes de forma independiente en la piel o en el interior de canales llenos de líquido. El principal componente sensorial de cada neuromasto es un grupo de células ciliadas que reaccionan a los estímulos hidrodinámicos provocados por el movimiento del agua o las variaciones de su presión. De este modo, las líneas laterales proporcionan un sofisticado sistema sensorial para detectar los orígenes lejanos del movimiento del agua, como el comportamiento de depredadores o presas, las corrientes de agua y las características topográficas del medio subacuático. La piel de los mamíferos evolucionó a partir del tegumento de vertebrados anteriores a través de un complejo proceso evolutivo que aún está solo parcialmente identificado. Lo que está claro es que los primeros mamíferos, o quizás sus antepasados reptiles terápsidos, volvieron a desarrollar pelo como adaptación de las capas epidérmicas externas de su tegumento. Aunque el pelo denso tiene claramente una función de regulación térmica, la evolución del pelo en los mamíferos no puede atribuirse únicamente al objeto de regular la temperatura corporal. Por el contrario, es muy probable que los primeros pelos se utilizaran principalmente para funciones táctiles y que su evolución posterior les otorgara gradualmente un papel secundario como aislantes. La principal función sensorial de los pelos persiste en las vibrisas, también conocidas como pelos táctiles, presentes en todos los mamíferos terios, como los marsupiales y los placentarios, a excepción del ser humano. En casos como el de la rata topo desnuda, una especie que ha perdido todo su pelaje, los pelos táctiles se han mantenido por todo el cuerpo debido a su importancia para el sentido del tacto. Muchos mamíferos han evolucionado hasta tener zonas de piel sin pelo, también conocidas como piel glabra. En los humanos, estas zonas incluyen la piel de los labios, las manos
las yemas de los dedos y las plantas de los pies. Son las partes del cuerpo que desempeñan un papel clave en las interacciones físicas con el mundo exterior y donde la precisión táctil es especialmente importante. Por tanto, no es de extrañar que la piel sin pelo se caracterice por una alta densidad de receptores mecanosensoriales extremadamente sensibles al tacto delicado, lo que podría contribuir a la capacidad táctil afectiva o social que podría ser específica de los mamíferos. Muchas especies de mamíferos tienen vibrisas faciales alargadas, también conocidas como vibrisas, que se extienden hacia afuera y hacia adelante desde el hocico del animal. Forman una red sensorial táctil que envuelve la cabeza del animal. Las especies que carecían de vibrisas o en las que éstas eran menos aparentes eran, por lo general, los representantes más evolucionados de su orden. Por consiguiente, tener vibrisas faciales era una característica ancestral de los mamíferos. Muchos mamíferos terrestres, sobre todo los nocturnos, los que viven en entornos con poca luz o los que trepan a los árboles, han desarrollado sistemas de detección táctil altamente especializados a través de las vibrisas. La investigación se centró en una serie de estos animales, entre ellos roedores como ratas, ratones y hámsters dorados, así como insectívoros como la musaraña etrusca y la zarigüeya marsupial brasileña de cola corta. En algunas especies de focas, las vibrisas se han adaptado para detectar las perturbaciones que dejan los peces en el agua. Al medir estos campos de flujo hidrodinámico, estos animales son capaces de rastrear y capturar presas que se mueven rápidamente en total oscuridad. Los pinnípedos que se alimentan en las profundidades oceánicas, como las focas barbudas y las morsas, han desarrollado una adaptación vibrisal muy específica, diseñada para optimizar su búsqueda eficaz de moluscos y otros invertebrados en las capas fangosas del fondo marino. Las abundantes, densas y móviles vibrisas de estos animales trabajan juntas para formar una especie de rastrillo táctil sensible, que les permite detectar e ingerir sus presas a velocidades excepcionalmente rápidas. Los manatíes tienen las vibrisas distribuidas por todo el cuerpo para compensar la limitada información visual disponible en su entorno natural. La capacidad del manatí para moverse con eficacia por aguas agitadas sugiere una capacidad general del organismo para percibir señales hidrodinámicas a través de la sensibilidad de sus vibrisas, lo que presenta interesantes paralelismos con la línea lateral de los peces. Estas adaptaciones ponen de relieve la importancia de la detección táctil por vibrisas en la ecología de muchos mamíferos acuáticos. Los fetos humanos empiezan a percibir su entorno a través del tacto a partir de la 8ª semana de gestación, lo que contribuye a su conciencia corporal. Tras el nacimiento, la boca evoluciona hasta convertirse en el principal medio para descubrir los objetos circundantes, pero este enfoque áptico se desplaza a las manos a medida que crecemos. No es de extrañar que los humanos hayamos perdido los bigotes faciales a lo largo de la evolución, ya que nuestras manos han tomado el relevo como herramienta de exploración táctil del entorno inmediato, al tiempo que nos permiten manipular con habilidad y precisión. Los organismos unicelulares y pluricelulares han desarrollado diferentes estrategias para garantizar su supervivencia y la comunicación con su entorno.
Estas estrategias incluyen sistemas moleculares, anatómicos y fisiológicos que les permiten detectar y responder a señales químicas procedentes de otras células u organismos. Estos mecanismos de comunicación son el resultado de la continua adaptación de los organismos a los factores ambientales y a las interacciones bióticas. Con el tiempo, los organismos han desarrollado receptores adaptados que les permiten detectar señales específicas y responder a ellas.